buenas tardes, queridos alumnos de la unidad posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy vamos a continuar entonces con la sesión pertinente a tratar los derechos fundamentales como normas jurídicas en el pensamiento de Robert Alexy y Dworkin. De manera introductoria, podemos indicar que las normas jurídicas contempladas a partir del diseño de Kelsen establece como norma principal el marco constitucional, y de ahí se devienen cualquier otra norma que tenga conexión con la base constitucional. Sin embargo, ya a partir de la Constitución de Bonn de 1949 se reconocen y se admiten otras jerarquías de normas mayores a la Constitución. ¿Cuáles son? Esas normas convencionales o normas de tratado internacional que todos los países tienen con la región o inclusive con el continente europeo y norteamericano. Estamos hablando de los tratados internacionales de Viena, el Congreso de Viena, estamos hablando básicamente del Tratado de la OEA, etc. O la CICAL para el tema del lavado de activos. Es así que la teoría de los derechos fundamentales para establecer la prelación entre normas de mayor valor frente a normas que son vencidas por el trato convencional referente a poder elegir verticalmente cuáles son, en todo caso, repito, cuáles son esas normas que pueden subsumirse y que pueden de una u otra manera desnaturalizar las normas constitucionales en principios y razones del derecho convencional. John, por favor, apaga tu audio que se está filtrando, por favor. Sí, doctor, disculpe. Sí, no te preocupes. Ahora bien, el concepto material que nosotros conocemos de lo que es una norma de valor, a partir de Max Ernesto Mayer, con los trabajos más, entre comillas, recientes, ¿no?, de la teoría del derecho, a partir de Santiago Nino, a partir básicamente de los filósofos del derecho, tanto latinoamericanos como europeos, nos indican que estos tienen básicamente dos adverbios principales, que es el principio y el argumento. Por suerte, Robert Alexy ya en 1972 para adelante va desarrollando estos conceptos del derecho para otorgarle eficiencia científica al momento de que el legislador legisle una norma y al momento que el funcionario, caso jueces, la aplique, ¿no? Esto en función de los principios y de la argumentación. Surge como elemento principal del marco normativo la argumentación como una categoría epistemológica que fundamente una decisión de un funcionario público, sea juez o cualquier otro que de pronto a través de su resolución motive un acto constitutivo de derecho, ¿no? Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito de la salud pública, puede ser en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Es decir, cualquier resolución, inclusive suprema, administrativa, contenciosa, etcétera, pero que tenga efectivamente como base el argumento. Y aquí que estos argumentos no solamente tienen que estar en base al derecho constitucional, sino a la teoría de la convencionalidad del derecho, es decir, si estos argumentos se adecúan a los tratados internacionales de derechos humanos. Dworkin ya señalaba que los derechos que van a ser respetados, van a ser cautelados por el legislador, no solamente son derechos conexados a los tipos morales, sino son derechos que se relacionan principalmente con principios, ¿no? Y a partir de ahí es que Robert Alexy va construyendo la teoría de los principios y la ponderación en el derecho. Es decir, ponderar si aún una norma de menor jerarquía, como contenido valorativo, puede tratarse de imponer frente a una norma de mayor jerarquía cuando lo que va a resolver es un conflicto de carácter social, ético o individual, frente al derecho
fundamental de la persona humana, libertad, digamos, derecho a no ser coaccionado, el derecho a la libertad de prueba, etcétera, que de otra manera esto se puede restringir, ¿no? Siempre, repito, en base a que el argumento del funcionario tenga básicamente un episteme que fundamente tal o cual decisión. Este tema o esta postulación de Robert Alesi y Dworkin a principios de los años 70, estamos hablando bastante tiempo, más de 50 años, ¿no? Ha ido siéndose evolucionado, no solamente en la doctrina y la jurisprudencia alemana y española, y americana e inclusive, para poder darle un contenido de proporcionalidad frente a los derechos de menor jerarquía, entre comillas, o sea, los principios, que son vencidos frente a los derechos de las mayorías, ¿no? Caso en terrorismo, por ejemplo, pasado a partir del 11 de septiembre en los Estados Unidos, ¿no? Y la represión que hubo con el marco y seguimiento terrorista, que fueron perseguidos por estos actos lesivos contra la humanidad, ¿no? Donde se restringieron derechos, capturas, torturas, etcétera, para encontrar la verdad y para que no vuelva a suceder actos de esta naturaleza del crimen organizado tratándose del terrorismo. Ahora bien, estos fundamentos de la teoría del derecho tal como lo concibe Robert Alesi y Dworkin se desarrolla en dos aspectos que son de naturaleza epistemológica. La primera es, los derechos fundamentales tienen como característica las normas positivizadas, es decir, el núcleo de Kelsen, ¿no? Aquella norma que tiene contenido de les lata, es aquella que se tiene que aplicar aunque las mayorías o las minorías no la quieran aceptar, pero es impuesta por el legislador. En el caso peruano, lo hemos visto desde la lucha contra el terrorismo, a partir del decreto legislativo 082, si no mal no recuerdo, del año 80, practicado por el gobierno del presidente Belaúnde Terry, segundo gobierno de Belaúnde Terry, primer gobierno constitucional después de los gobiernos militares, 1980 para adelante, en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Encontramos, y ustedes pueden revisar esas normas, leyes penales en blanco, un proceso abreviado, donde prácticamente el fiscal era de pronto el juez, ¿no? O sea, no había división de funciones, ¿no? La idea era la captura de estos sujetos dedicados al terrorismo, ¿no? Como ya lo dije en su oportunidad, ¿no? En el caso de las relaciones con los estudiantes, ¿no? El terrorismo había abarcado universidades, etcétera, ¿no? La sola posesión de un documento vinculado al terrorismo de la época consumaba la infracción del delito de terrorismo y la pena era de 25 a cadena perpetua, ¿no? Tanto así que se impusieron esas penas, vuelvo y repito, vulnerando el trámite procesal que ya y reconocimiento de las garantías del debido proceso, que ya lo tenía la Constitución del 79, ¿no? Estamos hablando del año 80. Estos hechos fueron repetidos en el año 85 con el gobierno de Alan García y repetidos en el gobierno de Fujimori a partir de los años 90, aún con la Constitución del 93, que tenía muchas más garantías constitucionales respecto a la protección, primero, de la obtención de la prueba, la obtención de la verdad, y que el reconocimiento de los hechos no tenía que ser realizado mediante la tortura, ¿no? En la práctica no era así, era todo al revés, ¿no? Se capturaba estudiantes, profesores, obreros, que de una u otra manera estaban vinculados a las acciones del pensamiento comunista y eran pues procesados, muchos desaparecidos, ¿no? Ejecutados sin que nadie supiese, como después nos enteramos, a partir de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que establecieron algunas responsabilidades del Estado, la coculpabilidad de que ya hablaba pues Zaffaroni en los años 80, ¿no? Cuando nos ayudó a redactar el Código Penal del 91, esa coculpabilidad entre el Estado con su conciudadano, ¿no? Es decir, yo, Estado, también tengo culpa porque no te he dado las garantías, no te he cubierto las necesidades básicas que usted tenía que tener a efectos de pronto usted pueda, de una u otra manera, actuar conforme a derecho. Entonces, por lo tanto, pues al momento de condenarte, ¿no? Voy a decirle a los jueces que
Vean tu dinamogénesis conductual, tus falencias, tus carencias, artículo 45 y 46 del Código Penal, y te voy a aplicar una pena en virtud del grado de la poca afectación que yo he tenido como Estado para protegerte. Pero eso era solamente escrito, porque a la hora de la verdad, a la hora de las condenas, ¿no? Las condenas por terrorismo eran altas, no eran menores de 25 y hasta cadena perpetua, ¿no? Y créanme que si no hubiéramos tenido tratados internacionales, se hubiera dado la pena de muerte. Esto lo hago saber por lo siguiente. Porque las teorías que plantea Robert Alexis es precisamente eso. Es un derecho constitucional, un derecho convencional, pero observado a partir de los principios y de las reglas. Es decir, lo más importante no es la norma positivizada, aquella que protege derechos, sino las reglas y los principios que por ponderación, puede traer como consecuencia la afectación del bien jurídico, la afectación del derecho de un tercero, para salvaguardar los derechos de otros. Ejemplo, actualmente, estamos hablando ya 2022, julio 2022, ya no estamos hablando 80, no estamos hablando 85, 90, la actitud del Estado es la misma. No digo que esté mal, al contrario, es la única manera de poder controlar las conductas disfuncionales. Ejemplo, las detenciones preliminares. Como ustedes ven, jóvenes, la detención preliminar de cualquier ciudadano sujeto a investigación se practica aún cuando no hay formalización de investigación preparatoria. Es decir, cuando el investigado no conoce de qué se le está investigando o de qué se le va a investigar. Él no conoce, pero Fiscalía ya tiene un caso. Quizás el caso no sea un caso completo, no sea un caso detallado, pero ya tiene una información de que esa persona o otras personas se están dedicando a actividades ilícitas. Estamos hablando básicamente de la criminalidad organizada y del crimen o las llamadas asociaciones ilícitas para delinquir. En ese caso, por ejemplo, cuando el fiscal solicita al juez predeterminado por ley, es decir, el juez de turno de investigación preparatoria, para practicar la detención preliminar de X, Y o Z persona, debe fundamentar su pedido, ¿no? O sea, el juez le dice, ya, está bien, usted va a presentar una solicitud de detención preliminar, pero fundamente, ¿no? ¿Por qué usted quiere detener preliminarmente a tal o cual persona? Bueno, resulta, señor, que estos señores están inmersos en un crimen organizado. Ah, entonces usted me tiene que decir si es cabecilla, si es dirigente, cuál es su calidad de integrante de la organización. Ah, bueno, hasta el momento tenemos la investigación que es alguien que pertenece a la organización criminal. Vamos a suponer un supuesto, ¿no? Hay inmensa cantidad de ejemplos, por dar un ejemplo abstracto, que se dedican, por ejemplo, a los delitos de lavado de activos, ¿no? A través de empresas fantasma, y que ese dinero proviene de minería ilegal, ¿no? Hemos hecho ya algunas investigaciones en SUNAT y también en departamento de la Banca y Seguro, y estamos viendo que sus ingresos no corresponden al capital que mueven. Muy bien, pero tenemos una delación. ¿Cuál es? De que ellos están haciendo transacciones extra patrimoniales con otras empresas short del extranjero. Ah, caramba. Entonces nos han dicho que en sus oficinas, constantemente con los contadores, con los abogados, están haciendo esos documentos, letra, pagaré, cheque, guaran, etc., ¿no? Aparte de la actividad minera ilegal que practican en la Sierra de Lima o en la sierra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, Ayacucho, Puno, etc., ¿no? Pero ese es el dato. Queremos intervenir, queremos sacar información. Bien, el juez le da procedente. Hasta ahí esos investigados no tienen conocimiento o pueden sospechar porque están evidentemente en algo ilícito, pero si ellos supieran que lo están investigando,
lo primero que van a hacer es contratar a un abogado, si es que ya no lo tienen. Y lo segundo va a ser tratar de complicar la investigación, o sea, obstruir la investigación, haciendo cualquier u otro acto que traiga como consecuencia la obstrucción a la justicia. Es lo cual, lamentablemente, hay algunos abogados que se prestan, contadores, ingenieros. O sea, aquellos que te practican, no digo de todos, ¿no? Aquellos que practican, por ejemplo, el, el, el compliance ya, ¿no? O la medida de compliance, como quieran pronunciarlo, son los mismos que también le dicen, ¿no? Hay esto y lo otro, pero esos actos que se alejan de un compliance ya como tiene que ser, ya no es un compliance ya ni tampoco una acción de incumplimiento, sino es una asesoría y complicidad. Y eso ya es delito, pues, ya es delito el abogado, ¿no? O sea, es complicidad en actos delictivos o de lavado de activos, como lo puede ser también el contador, generalmente lo es, o los ingenieros que trabajan en planta. Entonces, en esa línea se practica la detención preliminar, 8 días, 10 días. Entonces, esta detención es inconstitucional, ¿no? Porque la Constitución dice que nadie puede ser detenido sin que exista una resolución de un juez debidamente motivada. Alguien dirá, no, pero el juez ha motivado la resolución, la detención preliminar. Ah, perfecto. Yo le podría dar la razón. Yo podría decir, tiene razón, ¿no? Hay una formalización, perdón, hay una detención preliminar a propósito de un pedido fiscal. Pero yo preguntaría, ¿hay formalización de investigación preparatoria? No hay, pues. Y no hay por qué. Porque son medidas contra el crimen organizado. Porque para formalizar la investigación preparatoria, el fiscal debe tener un caso medianamente estudiado, un caso que tenga consecuencias de pesquisa, ¿no? Y de repente todavía va a hacer, porque ese es el fondo de la detención preliminar, medidas urgentes, inaplazables, que si usted no la practica en ese momento, después ya no lo va a practicar, ¿no? Porque son actos urgentes, ¿no? Que Fiscalía tiene que realizar con o sin presencia de la Policía Nacional, y menos del abogado defensor. Y menos del abogado defensor, ¿no? ¿No? Porque son actos propios que la Constitución a la Fiscalía le reconoce el derecho a tener la carga de la prueba, ¿no? Son los únicos que pueden investigar y que tienen la labor constitucional de hacerla. Entonces, si no hay una formalización de investigación preparatoria, ya estamos quebrantando el orden constitucional. Pero aquí aplicamos Robert Alexi, aquí aplicamos Working, porque decimos, si esto es así, lamentablemente vamos a desarrollar los criterios de cumplimiento de la norma a partir de Robert Alexi. Entonces, el primer cumplimiento de norma a partir de Robert Alexi es: las reglas solo pueden ser cumplidas o no, siempre y cuando estas normas protejan el orden público, la salud pública y fundamentalmente la paz social. Es decir, si a mí la Constitución me dice, oye, nadie puede ser detenido sin orden judicial o en fragancia, aquí no hay fragancia, se está construyendo la prueba o el elemento de prueba. Mandato judicial siempre y cuando hubiese una prisión preventiva, pero acá no hay formalización de investigación preparatoria. Todo es un estado de sospecha simple, que todavía no pasa a ser sospecha reveladora. Porque si hubiera sospecha reveladora, el fiscal lo que tendría que hacer es solicitar detención preliminar por un día y ponerlo a disposición inmediatamente al juzgado, al juez de investigación preparatoria, para pedir la prisión preventiva. Es decir, hacer un acto de aseguramiento. Porque tampoco lo va a citar, ¿no? Porque si lo cita el sujeto, como tiene abogado, lo va a llamar inmediatamente el abogado lo primero que le va a decir, ¿sabes qué? Arráncate. Yo te defiendo, arráncate. Caso Inostroza, caso Toledo, y tantos casos que no voy a decir que ustedes ya mejor que yo lo conocen, ¿no? Lo primero que han hecho es, se han ido, y han dejado a los abogados que los abogados se encarguen de defenderlo. Entonces, este marco aparentemente, digo aparentemente, es un acto inconstitucional. Formalmente lo es porque la Constitución no lo prevé, pero la interpretación convencional que se le debe dar al marco constitucional ya es un tema de argumentación por parte del funcionario público. Las leyes
contra la criminalidad organizada, las leyes contra el narcoterrorismo, contra el financiamiento de partidos políticos de carácter ilegales, a diferencia de la participación de partidos políticos en caso de lavado de activos, son leyes que tienen un gran contenido de normas penales en blanco o normas de orientación. ¿Qué significa eso? Normas abiertas. Muy criticado por toda la doctrina del derecho penal. Sabemos en principio que el derecho penal tiene que ser de mínima intervención. Eso lo sabemos, primer punto. Segundo, sabemos que los tipos penales al momento de ser interpretados tienen que ser de carácter restrictivo. Favor rey, favor al reo. Pero las normas convencionales son para los delitos convencionales, ¿no? O sea, para los delitos, por ejemplo, hurto, robo agravado sin que haya concurso o sin que se pertenezca a una organización criminal. De pronto 2, 3 tipos se ponen de acuerdo para arrancharle el celular al vecino que está en la esquina, chapan y corre. Ahí no hay una concertación de ideas, no hay un plan objetivo, no hay el componente del compuesto criminal no tiene pues básicamente un desarrollo conmutativo para practicar varios delitos de esa naturaleza o delitos conexos, ¿no? Donde de por medio esté el financiamiento del capital para esa organización. Pero en las organizaciones criminales sí hay un financiamiento de capital e inclusive hay un fondo para pagar abogados. Hay un fondo, aunque parezca mentira, pero es la verdad. Hay un fondo que la organización criminal de pronto separa para, en el supuesto caso que tengan problemas, puedan pagar abogados e inclusive corromper. Se han dado casos, ¿no? No es un caso que yo lo invente, es un caso de la jurisprudencia. Vayan ustedes, cuando tengan tiempo, ingresen a YouTube, vean los programas de las audiencias del Poder Judicial, casos de efectivos policiales, fiscales, cuellos blancos, Callao, etcétera, con el ex Consejo Nacional de la Magistratura, jueces, fiscales inmersos dentro de una criminalidad organizada. Entonces, luchar contra este crimen con las normas convencionales es crear la impunidad. Crear la impunidad, ¿no? Entonces, no se puede tampoco, por ser tan formalistas de respetar el marco constitucional y las normas que están contenidas en nuestros modelos positivizados, ¿no? Con aquellas no se puede luchar. Entonces, tiene que haber otra clase de normas, ¿no? Que no tan lejos de ser constitucionales también se apliquen en el marco de la lucha contra el crimen. Ya les dije, Convención de Palermo, Convención de Viena, derechos transnacionales, ¿no? Afectaciones, en este caso de cohecho pasivo propio transnacional, las leyes penales en blanco en criminalidad organizada, en lavado de activos, narcoterrorismo, financiamiento al terrorismo, financiamiento a los hechos conmutados a partir del crimen organizado, etcétera. Todas son normas en blanco y tienen un procesamiento muy aparte del Código Procesal. Usted vea la ley de crimen organizado, tiene una parte procesal muy distinta al Código Procesal del 2004, ¿no? Y ustedes saben que la norma general es subsumida por la norma especial. En este caso, la ley de crimen organizado es una ley especial, ¿no? Que subsume a la ley general, que es la ley que conmuta la ley del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, en esa línea, cuando Robert Alexi nos enseña que mientras que los principios ordenan algo, dice, mientras que los principios ordenan algo, o sea, algo a realizar, algo a respetar o algo a no hacer, no matar, no robar, no violar, no pecular, etcétera, normas prohibitivas, ¿no? También esto nos concibe una explicación mayor de una medida posible, cautelar, de responder en beneficio de la comunidad. Alguien por ahí decía con buen criterio, oye, estas normas son muy parecidas al Estado Nacional Socialista del Tercer Reich alemán del 39 al 45, ¿no? Y es precisamente, hoy les voy a mandar una lectura, pero no para que de pronto hagan un informe, porque ya el curso prácticamente está terminando, sino para su información, ya que ya estamos con las finales, ya no lo puedo cargar de tareas, pero sí para que lo lean.
Y van a ver ahí, por ejemplo, gran parte de mi exposición se basa precisamente en esa controversia entre respetar los derechos convencionales, ¿no?, frente a los derechos a favor de las mayorías, ¿no? Y muchos hacen recordar, por ejemplo, a Chastain, muchos hacen recordar, por ejemplo, a Carl Schmitt, muchos hacen recordar, por ejemplo, a von Hippel, muchos hacen recordar, por ejemplo, a Grasudona, muchos hacen recordar, e inclusive a Jacobs, con su la teoría del derecho penal del enemigo, en los temas relacionados a las propuestas de Robert Alexy, ¿no? Porque Robert Alexy tiene un criterio de tipo razonable, ¿no? Robert Alexy dice dos aspectos fundamentales. El primero, los principios son siempre razones. Los principios son siempre razones. O sea, una ley contra el crimen organizado, está razonada, no está hecha, no está confeccionada para cualquier acción o tipo de delito, sino está convencionada contra un crimen organizado, es decir, contra un crimen potencialmente peligroso que va a dañar la economía del Estado, lavado de activos, va a dañar la salud pública, tráfico de drogas, va a dañar derechos pluriofensivos de los administrados, libertad, el caso por ejemplo de la extorsión, ¿no? Violación, lesiones, inclusive hasta muerte, hasta la muerte, porque estas organizaciones, de acuerdo a su tipología, ¿no? Existe una clasificación desde las pensantes, que vendrían a ser básicamente los de cuello blanco, hasta los de tipo urbano, o sea, sicarios, ¿no?, y delincuencia baja, delincuencia urbana. Pero ambas son tan peligrosas y de igual cualidad y cantidad de peligrosismo. Entonces, ese intento o criterio de tipo razonable que plantea Robert Alexy también van sobre las reglas, porque las reglas sobre los principios, al momento de conmutarse, una de las dos tiene que triunfar. El principio será no coaccionar para obtener una información, porque la Constitución lo prohíbe, ¿no?, la coacción. El principio. La regla será, puedo coaccionar para obtener una verdad que si no la practico ahora, voy a poner en peligro la vida de muchas personas. Casos de secuestro de niños, violaciones, trata de personas, etcétera. Están como poblaciones vulnerables, están expuestas ya inclusive hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Se ha visto casos en trata de personas, ¿no? Los fiscales que se dedican a trata de personas, secuestros de niñas de 14, 15 años, damas, con todo respeto lo digo, de 20, 25, amenazadas por la criminalidad para que practiquen actos de prostitución, ¿no? Y porque estas organizaciones les obligan cuando las llevan a otros lugares y de ahí les pagan a la familia. Entonces, esta es una forma de atacar a la población vulnerable. Entonces, no podemos esperar nosotros que el daño se dé, que las señoritas sean violadas, ultrajadas, o que sean de pronto asesinados, ¿no?, los que defienden la verdad, para hacer las intervenciones, ¿no? Definitivamente esas intervenciones de la policía con presencia fiscal o sin presencia fiscal inclusive, cuando la policía también hace una lucha real y vertical contra el crimen, la deban practicar. Aquí encontramos la problemática de un criterio razonable que ya practica Robert Alexy, ¿no? Elegir entre los principios y las reglas. Un principio es no practicar tortura para obtener una verdad. El principio, la regla es, oye, puedes practicarla para salvar la vida de una persona inocente. Eso se lo dejo a su opinación de ustedes. Ustedes están haciendo un grado, un posgrado, muchos serán jueces, seguramente en su momento lo serán, si que ya no lo son. Entonces tendrán que escoger en ese momento, porque si de pronto sancionan penalmente a ese funcionario que obtuvo una verdad a través, ¿no?, de esta medida coercitiva, ¿no?, que viene a ser la coacción para salvar el derecho de terceros. Una posición netamente de Robert Alexy. Estos principios y valores, ¿no?, tienen una fundamentación no solamente en el campo constitucional, ¿eh?, sino también en el campo filosófico. Por ejemplo, Witch, uno de los más grandes filósofos que existe en el derecho anglosajón,
nos enseñan que la práctica de esta funcionalidad de derrotar una norma principista, o sea, un principio frente a una regla del derecho, tiene que tener tres contenidos, ¿no? El primero, un contenido deontológico, ya lo hemos visto en las primeras clases. El segundo, un contenido axiológico, y el tercero, un contenido antropológico, ¿no? De estos tres conceptos, a lo que le interesa al filósofo del derecho, es decir, al jurista, es el concepto deontológico, ¿no? Porque este en sí embarca no solamente la parte deontológica, sino la parte ética, antropológica, sociológica e inclusive de criminología pura, ¿no? Que ustedes tienen que evaluar cuando van a, como fiscales o jueces o abogados, o como estudiosos, como profesores o como científicos en el campo del derecho, en este caso en derecho procesal o penal sustantivo, etcétera, ciencias penales, ustedes van a tener una maestría en ciencias penales, en criminología, deban o puedan aplicar. Las presunciones sobre esta propuesta de Robert Alexy están divididas, ¿no? Hay un gran sector de la doctrina, sobre todo de la dogmática filosófica o de la filosofía pura del derecho respecto al contenido, el argumento y la obtención del medio de prueba, ha sido criticado. Y uno de los principales críticos es García Amado, ¿no? García Amado critica esta posición de Robert Alexy y plantea un regreso prácticamente a obtener la verdad a través de la fuerza. Bueno, siendo yo así, acuérdense ustedes que yo podría responderle a García Amado indicándole que la deontología, ¿qué cosa es? O sea, ¿qué cosa es un actuar deontológico en la interpretación de una norma? Un actuar deontológico en interpretación de la norma es básicamente ver un mandato, que es un deber ser, ¿no? ¿Cuál es el mandato? Proteger a la sociedad, Policía Nacional. ¿Cuál es el mandato para el fiscal? Luchar contra el crimen, carga de la prueba. ¿Cuál es el mandato frente al juez? Función de decidir si es delito o no es delito. Entonces, las cuestiones deontológicas están relacionadas siempre a los mandatos del deber ser. Porque ya hemos dicho, los temas que están orientados a obtener una norma contrafáctica, lo hemos visto en las primeras clases, nacen a partir del deber ser, no de un naturalista, porque del punto de vista de un naturalista podemos decir, no, es un deber moral. Es un deber moral, ¿no? Hemos dicho que eso en el campo del derecho, no funciona. Y aún siendo un positivista a ultranza, si se quiere, Kelsen, ha reconocido, como lo dije en su oportunidad, en sus últimas publicaciones, un valor ontológico y deontológico en la norma. Fácil, ¿no? Porque si el contenido valorativo, no matar, no hurtar, no robar, no pecular, no viene del derecho natural, de algún sitio debe venir. Porque viene, ¿no? Y es obvio que viene de la norma positivizada, Kelsen, o sea, de la Constitución. Kelsen, volvemos a Kelsen. Por suerte ustedes han tenido un buen trabajo sobre Kelsen, el estado actual de Kelsen, y ahí ustedes han desarrollado, he visto sus trabajos de investigación muy importantes, el contenido del estado en que se encuentra actualmente el derecho, y que Kelsen no ha desaparecido. Como algunos dicen, no, la norma positivizada hoy ha sido superada por la interpretación de la norma, es decir, por la interpretación de la ley, lo cual es cierto, pero no totalmente. Porque cuando usted interpreta una norma, juez, fiscal, abogado, está interpretando una norma que está positivizada. Cuando usted quiere cambiar esa norma, una tesis, por ejemplo, usted está haciendo ley ferenda, o sea, política criminal. Oye, el Estado debe reaccionar de esta manera, pero en el fondo su posición puede ser sociológica, antropológica, criminológica, etc. Pero es para una ley ferenda, una ley que no existe. Pero el hombre de derecho, el fiscal, el juez, el abogado, aún el investigador, se mueve con normas de carácter constitutivas y que están positivizadas, es decir,
la lex certa, la ley vigente, el derecho positivo, ¿no? Positivistas, todos somos positivistas. Reitero, no debemos avergonzarnos porque alguien nos diga, oye, usted es un positivista, ¿no? Somos positivistas, todos, porque trabajamos con la norma vigente. Otra cosa es el mandato que nos da Marcuse en el campo de la filosofía del derecho, que debemos transformarla. Pero desde el campo del derecho positivizado no podemos transformar nada. Porque si usted juez se sale de la norma positivizada para resolver, está haciendo prevaricato. Porque está citando una norma inexistente que no existe. Por no pensar un error material al momento de resolver o fundamentar un fallo aplicando un acto procesal que no está en el cuaderno. Me voy solamente por la parte céntrica o fundamental. ¿Cuál es? De que usted no puede resolver con una norma que no existe. No es su criterio justnaturalista, ese criterio totalmente positivista que está en la ley. Otra cosa es que usted aplique el control difuso y diga, oiga, esta norma es inconstitucional, yo no la aplico. Y los jueces están investidos de ese poder. Oiga, pero tiene que fundamentarlo, pues. Lo tiene que argumentar. ¿Por qué usted considera que es inconstitucional y no la aplica? No la aplica, ¿no? Porque diferencia de persona, trato inhumano, todos los conceptos que usted pueda plantear a partir de la resolución que usted pueda hacer. Esto pasó, por ejemplo, cuando se interpretaba a medianos de los años 90 la agravante por ser funcionario público o la agravante por ser efectivo policial en el caso de los delitos contra el patrimonio. Un agravante era ser efectivo de la Policía Nacional. Y algunos jueces decían, no, yo me desvinculo de esta agravante porque la considero inconstitucional y aplico el control difuso. Oye, ley, para mí eres inconstitucional porque no puedes hacer diferencia de personas. Yo te aplico la agravante para el efectivo policial, pero no por ser policía, sino por la actuación dolosa que él ha realizado para vulnerar el tipo penal. Pero no porque sea el inciso tal que determina tal pena para el agravante. O sea, pasar de una agravante genérica a una agravante específica y después pasar de una agravante específica y colocarle la genérica. Y de repente le coloca la genérica con elementos subjetivos distintos al dolo de mayor trascendencia para justificar la pena, ¿no? 45 y 46. A veces podía llegar a la misma pena. A veces podía llegar a la misma pena. Acuérdate que en esa época no existía el sistema de tercios, ¿no? El juez fundamentaba un fallo de acuerdo a lo que él pensaba, ¿no? Iba midiendo el estado de peligrosidad y el estado de culpabilidad. Rivera Alexis, justamente comentando, nos dice de que estos conceptos, ¿no?, a propósito de poder interpretar la regla del derecho, pasa por tres factores, ¿no? Una interpretación deontológica, antropológica y sociológica. No existe, pues, dice Robert Alexis, y yo creo que ahí le puedo dar razón, principios absolutos. Y ha dicho, el derecho a no obtener la verdad mediante la coacción, la fuerza o la intimidación. Pero ese derecho no es absoluto. Póngase en el caso de unos sujetos que han secuestrado a unos niños. Ya es el tercer día y la policía todavía no encuentra el lugar donde están los niños. Y los sujetos disfuncionales están que amenazan a los padres y le dicen, señor, hoy día se vence el plazo. Y además sus niños no están comiendo, se van a morir. Póngase en ese estado. Ese principio fundamental de ese sujeto puede prevalecer frente a la inocencia de tres niños. Por eso Robert Alexis dice, no existen principios absolutos, y esto es puramente la teoría normativa del derecho. Entonces, los tipos de normas fundamentales, en principio son las del derecho constitucional. Ese es en principio, las normas de derecho, ¿no? Aquí solo las normas positivizadas son lo que otorgan jurisdicción, justicia y sobre todo resolver un conflicto, ¿no? Las que están positivizadas, ya no voy a insistir más en eso, ya les expliqué, no lo que usted crea, el derecho justnatural no, el derecho justnaturalista se interpreta en la norma positivizada en el campo deontológico, ahí lo puedes interpretar,
Pero si usted no lo encuentra, esa norma positivizada, usted no puede crear una norma. Una cosa es que usted crea como juez un concepto o digregue para su fundamentación, aplicando interpretaciones hermenéuticas del derecho y crear una interpretación, y otra cosa es decir, esta norma no existe, o voy a crear una norma, porque ahí está cometiendo prevaricato. Entonces, el carácter doble entre reglas y principios tiene que tener como fundamento, y aquí volvemos a Kant. Aquí volvemos a Kant, como le decía en su momento, siempre vamos a volver a Kant, siempre vamos a volver a Kelsen. Acuérdense que toda norma es coercitiva. Si no, no se podría respetar esa norma. Y hacer una norma coercitiva es imperativa, imperativo categórico. Si A es a B, entonces este es a C. O sea, si alguien cumple los requisitos de la tipicidad objetiva conglobada, se le tendrá que imponer una pena, necesariamente. Sea la mínima, la máxima, la intermedia, bueno, como salga con el sistema de tercios. Entonces, Robert Alexis nos enseña que el carácter doble de la norma, como principio y reglas, al momento de interpretarla, tiene que ser eminentemente coercitiva. Y este es un elemento más de fundamento para en casos en que exista una dualidad entre aplicar un principio y una regla frente al derecho de la mayoría, el principio es subsumida por la regla. Caso, crimen organizado. Vuelvo nuevamente. Existe una detención preliminar sin que haya formalización de investigación preparatoria. Eso dice mucho. O sea, quiere decir que el imputado, el indiciado, perdón, no sabe de qué se va a defender, pues. Porque recién se le comunica cuando es detenido. Aparentemente por principios inconstitucionales, la intervención. Pero frente a hechos de esta naturaleza, naturalmente hay que aplicarlo, porque es la única forma de luchar contra el crimen organizado. No hay otra forma. Aquí subsume el principio frente a la regla, ¿no? Esta es una teoría que en todo caso, usted la puede criticar, yo la puedo criticar, todos la podemos criticar, pero el mundo se mueve a través de estas normas. Las leyes penales en blanco, y ya lo decía pues Jesús María Silva Sánchez en Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, escrito en 1995, ya advertía, ¿no?, este tipo de sobrecriminalización e inclusive llegar a sobrecriminalizaciones de actos administrativos, ¿no?, como que está pasando en delitos, por ejemplo, de peculado, de concusión, ¿no? Siempre el juez, el fiscal tiene que volver a lo que dice el contrato, a lo que dice la función al cual el funcionario público se le entregó en deber de su cargo, de su función, los caudales o efectos que han sido materia de tipicidad por parte del fiscal y del juez de investigación preparatoria, ¿no?, al admitir, en todo caso, los plazos de investigación. Ahora bien, regulemos. Y no es solamente tan vital como la de Manuel Atienza, quien luego de hacer o digregar el pensamiento de Robert Alexis, ¿no?, durante muchos años, ¿no?, no hay un pensador más cercano a Robert Alexis que Manuel Atienza, ¿no? Manuel Atienza se ha dedicado a estudiar, ha sido traductor también de los libros de Robert Alexis, ¿no? Ha sido traductor de los libros están escritos en alemán y es un alemán no es un alemán tan fácil de traducir, es un alemán clásico, con muchas consonantes y palabras que ya casi ya no se usan en Alemania, ¿no?, y que fueron cambiadas a partir de Bonn, ¿no? Y Robert Alexis ha mantenido ese léxico, ¿no? Ese léxico, y acuérdense que Robert Alexis proviene de la gran categoría de Kiel, ¿no? Entonces son alemanes del norte, no son alemanes del centro, no son los federados, son los alemanes del norte, aquellos que han mantenido la esencia del nacionalsocialismo, ¿no?, que han mantenido la esencia básicamente de un derecho penal alemán o procesal penal o constitucional puro,
sin que haya habido mezcla con el Common Law, con la Constitución de Bonn del 49, que lo hicieron en la Alemania Federal, en Berlín, ¿no? Entonces hay todo un tratamiento muy distinto en cuanto a los pensamientos liberales y como lo que son de Jacob, ¿no? Tan parecido. No, pues Jacob también ha sido muy criticado por el tema del, este, del, del derecho penal del enemigo, ¿no? Y si usted ve estas normas convencionales, no tan convencionales, ¿no? La del crimen organizado, es puro derecho penal del enemigo, ¿no? Restricción de derechos constitucionales, restricción de derechos procesales, ¿no? Penas excesivas, mandatos de prisión preventiva hasta 36 meses, ¿no? O sea, estamos hablando, pues, evidentemente que son normas bastante draconianas, si se quiere, ¿no? No tan constitucionales, no tan respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Sospecha simple, sospecha reveladora, ¿no? Antes de condenar. ¿Qué será una sospecha simple, pues? ¿Qué será una sospecha reveladora? ¿Qué será un indicio? Son interpretaciones que se da, pero en la práctica, por una sospecha reveladora se van presos. 36 meses, 20 meses, etcétera. Y si no tienen buena defensa y un buen trabajo fiscal, pues son condenados. Entonces, en esa línea, la regulación que hace Atienza, brillante, a mí no me parece brillante, a mí personalmente, yo creo que a muchos, lo sintetiza en dos puntos. Primero, las reglas, repito, las reglas no son otras que normas específicas. Normas específicas, pues, ley contra el lavado de activos, ley contra el crimen organizado, ley contra trata de personas, ley contra el financiamiento del terrorismo, ley contra el financiamiento al lavado y narcoterrorismo o narcolavado de activos, ley contra los delitos cometidos por minerías ilegales, etcétera. Si usted la compara con las leyes normales del Código Penal del 91, usted va a encontrar que casi el 90% de esas normas se reprime los actos preparatorios. Es decir, sin que todavía exista un daño al bien jurídico. Ustedes saben, por estudios, que los actos preparatorios en el campo de los delitos comunes son atípicos. O sea, nadie puede penar a alguien que quiere matar a otro cuando recién ha comprado el revólver, la pistola, o está de pronto poniéndose de acuerdo con alguien para matar. Esos son actos preparatorios. En esa clase de crímenes se reprime a partir de los actos que ponen en peligro la vida de uno, o sea, la tentativa. Antes todo es atípico. En cambio, en estas normas, que son normas específicas, las normas son al revés. Reprimen los actos preparatorios. Ejemplo, asociación ilícita para delinquir. La sola pertenencia al grupo criminal comporta la tipicidad. Es decir, basta que alguien pertenezca a la asociación ilícita o al crimen organizado para perpetrar delitos. El tipo penal dice para perpetrar delitos, no dice que comience a ejecutarlo. Es un tipo de simple actividad o peligro abstracto. O sea, es un tipo típicamente frisiano, o sea, de Frisch en Alemania o de Chasten en Alemania del 33, para reprimir toda conducta que iba contra el Estado Nacional Socialista puro. Judíos, gitanos, extranjeros, capitalistas que estaban en contra del sistema alemán, aunque no hayan cometido nada, se le aplicaba la ley. Ley segregación de sangre, la ley de expulsión de extranjeros, etc. La ley de la expulsión de funcionarios públicos, militares, profesores de origen latino, italiano, etc., o judíos, o alemanes en tercer grado, todos fuera. O sea, leyes, vuelvo y repito, que tenían como fundamento la comunidad jurídica. ¿Qué cosas eran? Eran reglas frente a una ley convencional, que era la Constitución de Weimar, 1912, 1913, ¿no? Que Adolf Hitler nunca
la subrogó, siempre se mantuvo la Constitución de Weimar, siempre, pero bajo el régimen nacionalsocialista. Igual, nuestra Constitución del 79, la Constitución del 93 resalta la protección de estos derechos constitucionales. Pero con estas normas constitucionales se puede combatir el crimen. Ya le estoy diciendo de que no. Entonces, las reglas, que son normas específicas, contienen todo el mandato judicial, todo el mandato constitucional. La pregunta es, ¿tendrán recibo cuando de una u otra manera lleguen por convención al derecho internacional? O sea, el derecho internacional dirá, no, pues está bien el Estado peruano, la ley criminal organizada, todo está bien para luchar contra el crimen, pero afectó derecho constitucional. Libertad de tránsito, libertad de la prueba, libertad de tener un abogado, etc. No se ha visto todavía que alguien haya presentado un recurso de esa naturaleza en crimen organizado. E inclusive en la época Fujimori y Montesino, todos los delitos que cometieron en poder de su función pública, trataron de llegar a las Cortes, pero la Corte fue muy clara y dijo, no, cuando son delitos cometidos de manera pluriofensiva, como en los casos que fueron sentenciados, no cabe la protección de derechos humanos para los que han vulnerado esta norma. Entonces, en esa línea, creemos nosotros que las reglas como normas específicas siempre van a vencer a una norma de carácter constitucional. Ahora, quiero centrar acá. ¿Por qué pasa eso? Porque las normas de carácter específicas tienen notas abiertas. Santiago Nino nos decía, esas normas abiertas que existen en una norma permite al juez hacer una interpretación normativa de esa norma de valor, pero siempre resguardando un principio. ¿Cuál es? El principio de legalidad. Y volvemos al campo. Alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Mi detención ha sido arbitraria. ¿Por qué? Porque no había un mandato judicial. Ha habido un mandato por parte de un juez que ha declarado fundado una detención preliminar, pero no hay formalización de investigación preparatoria. La ley de crimen organizado no dice eso, pues. La ley de crimen organizado dice, ¿no?, que sí se puede permitir una detención preliminar aun cuando no exista una formalización de investigación preparatoria. Entonces volvemos al campo y decimos, notas abiertas. Entonces yo como juez, ¿qué hago? Interpreto. No, sí puedo ordenar una detención preliminar. Oye, estoy atacando la Constitución, pero hay una norma de menor jerarquía, o sea, una norma especial que prevalece sobre la norma general. Esa es teoría del acto jurídico. Ustedes eso ya lo conocen, ¿no? Yo no voy a explicar eso, ¿no? Ustedes ya saben, por regla del acto jurídico, las normas de menor jerarquía, o sea, las disposiciones que son específicas, prevalecen sobre las normas primarias. Leyes especiales, ¿no? Leyes especiales. Sobre eso hay toda una teoría en el campo del acto jurídico, ¿no? Y en derecho a la persona. Y en derecho a la construcción de la norma. Entonces, ya llegaríamos entonces a verificar los principios y los valores, ¿no? Alguien me dirá, oye, pero valores, volvemos al derecho, al justnaturalismo. Claro, yo diría, obvio. Pero cuando hablamos de justnaturalismo o hablamos del positivismo jurídico, estrictamente como fue especializado en lo que es básicamente la lucha contra la corrupción. Ya lo decía, el mismo Hart, que no era tan positivista que digamos, Hart tenía ciertos contenidos valorativos en sus interpretaciones. Hart no era un positivista puro, y no lo era, ¿por qué? Porque Hart se fue a Alemania a estudiar 10 años como la interpretación de los códigos, ¿no?, del derecho constitucional germánico, e inclusive la Constitución de Bonn habían dado respuesta a estas problemáticas del tema de la libertad. La Constitución de Bonn fue una discusión tremenda por constitucionalista, e inclusive, aunque ustedes se van a reír, y si se ríen, yo también me río, estaba Carl Smith en esa comisión de la Constitución de Bonn. Estaba Meyer, estaba Chastain, y Chastain
Murió a los 94 años. Y hasta el último día de su vida, Chastain estuvo acompañado por Roxin. Aún Roxin teniendo una idea totalmente distinta al planteamiento de Chastain, ¿no? Porque Chastain era pues, un alemán puro, ¿no? Roxin, ustedes saben que es un funcionalista moderado, ya lo que han hecho su trabajo de exposición, ahora vamos a escucharlo, seguramente me van a ilustrar de cómo ha sido el pensamiento de Roxin en el campo de la filosofía del derecho. Aún en esa discusión de la Carta de Bonn, ¿no? Hubieron posiciones, ¿no? Normativistas puras, ¿no? Enmarcadas por Carl Smith, por Fritsch, enmarcadas básicamente por Chastain, por, eh, por, por, por Jordan, ¿no? Gracias. Por Jordan, entre comillas, todos eran asesores del Reich alemán del 39 al 45. Todos ellos. No les pasó nada. No les pasó nada. Hasta el final. Es más, murieron en sus cátedras. Todos volvieron a sus cátedras. Todos. Y los alemanes, que no eran alemanes puros, alemanes judíos que le llaman, volvieron a sus cátedras. Otros ya no quisieron volver. Por James Goldsmith, por ejemplo. Lo que están haciendo, los que han hecho, perdón, finalismo, seguramente han comentado de James Goldsmith, ¿no? James Goldsmith, por ejemplo, ha sido uno de los principales inspiradores, ¿no? De la teoría del delito, sobre todo en el tema de la acción final, ¿no? Que luego Belzel lo recoge para plantear su teoría final de la acción. Entonces, en esa línea, nosotros podemos indicar que los principios no deben ser tampoco abocados como un abuso del derecho tampoco. O sea, tampoco podemos nosotros admitir un abuso del derecho, ¿no? O sea, debemos nosotros tener en cuenta verticalmente que la interpretación del derecho no puede ir más allá de abusar de aquella. Alguien dirá, profesor, pero usted mismo lo ha dicho, ¿no? La ley de crimen organizado abusa en el ejercicio de ese derecho contra un detenido, contra un ciudadano. Yo preguntaría, ¿no? Aplica principios y reglas, ¿no? Podrás estar de acuerdo o no podrás estar de acuerdo, pero en la práctica, ¿no lo hacen los fiscales? ¿No lo hacen los jueces? ¿La comunidad jurídica no lo aplaude? La comunidad jurídica donde estamos todos nosotros, todos ustedes, todos, no hacemos artículos de investigación, no criticamos tal o cual propuesta, no lo hacemos. O sea, estamos inmersos en eso, porque rescatamos hoy una afectación a nuestra realidad constitucional. No tenemos ya la afectación del terrorismo de los años 80, que yo sí los viví. Primero en la universidad. Segundo, en el urbano. Usted no podía entrar a una pollería a comer tranquilo. Usted en su casa no tenía la seguridad que en cualquier momento se iba la luz, se iba el agua. Oiga, usted para comprar 1 kilo de arroz tenía que amanecerse su mamá en el mercado. 2 kilos de arroz. A veces no había azúcar. Y la mamá de la época, mi madre, me acuerdo de chancaca, juntaba chancaca y de la chancaca sacaba azúcar. Lo licuaba y nos echamos un poquito y eso era el azúcar. Esa era la consecuencia del terrorismo. Usted no puede andar más allá de las 11 de la noche en Miraflores. Los cochebombas. Los cines, era imposible entrar a un cine. Jean-Louis, usted no podía entrar al cine. Si usted iba al cine con su enamorada, en cualquier momento le ponían una bomba, usted tenía que salir corriendo o se ahogaba. Esa era la realidad de los 80. Ya fue controlado. Pero ahora nuestra realidad es la 6ª amenaza mundial. ¿Cuál es esa 6ª amenaza mundial, Joao? Bueno, el coronavirus. No, la 6ª amenaza mundial no es el coronavirus, Joao. Esa es la... ¿Qué puede ser? Bueno, no tengo idea. Gregorio Ciro, ¿cuál es la 6ª amenaza mundial? Jesús Eduardo, ¿cuál es la 6ª amenaza mundial? ¿Las guerras nucleares?
¿Guerras Nadie se ha leído mi nucleares? artículo. Nadie se ha leído mi artículo. Brian Beto, ¿cuál es la sexta amenaza mundial? No, John César, ¿cuál es la sexta amenaza mundial? doctor, la inteligencia artificial. La inteligencia. Está dentro, ¿ah? Está dentro, está dentro. A ver. Carla del Carmen, ¿cuál es la sexta amenaza mundial? El crimen organizado es la sexta amenaza mundial. El crimen organizado. Por ahí tuvo alguien cercano, ¿no? Habló, creo que alguien dijo de los digitales, ¿no? ¿Quién fue? Sí, Gregorio. doctor. Sí, sí, doctor. Claro, y tiene razón, ¿no? Porque es parte de la sexta amenaza mundial. Por ejemplo, el levantamiento del secreto de la comunicación por WhatsApp, ¿no? Todavía la tecnología no lo puede hacer, Gregorio, tú sabes, no lo puede hacer. Y lo que dice Gregorio es eso, ¿no? Y a través del sistema WhatsApp es que ahorita los criminales se andan comunicando, ¿no? Hasta en casos sé que hemos visto, oye, no me llames por acá, llámame por WhatsApp. Ha habido casos de eso, ¿no? No voy a repetir quiénes son, ¿no? Porque los teléfonos normales sí pueden ser internet, pero WhatsApp no. Entonces ya esto forma parte de la sexta amenaza mundial, ¿no? Entonces, chicos, esto va creando básicamente un choque de principios, ¿no? Reglas y principios es un choque que en todo caso ustedes como juristas jóvenes son los que se van a encargar de dilucidar, ¿no? Un principio, acuérdense que un principio puede ser invocado para denotar una regla o una ley, ¿eh? O sea, usted dice, este principio, por ejemplo, de derecho a la vida, deroga una norma de protección de esa obtención de la verdad e inclusive una ley, ¿no? Que es la ley del Código Penal que reprime al funcionario público de obtener una verdad a través de la fuerza o el abuso de autoridad o la coacción, ¿no? Usted lo puede plantear a partir de los principios de Robert Alexis, porque al final va a haber un choque entre principios y reglas, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? Ahí lo tenemos, crimen organizado. Hace poco ha habido una modificación al Código Penal. Esto lo estamos viendo con los chicos de la maestría en investigación del delito y proceso penal, ¿no? Todas esas redacciones de normas nuevas que han salido para combatir el crimen organizado, ¿no? Con nosotros en este curso de filosofía lo que nos toca del derecho a teoría normativa es advertir el origen de la problemática, es decir, la episteme, ¿no? La parte filosófica, jurídica, normativa, porque lo demás ya es interpretación, usted ya interpreta, ¿no? Usted ya interpreta, ¿no? Las casaciones, las sentencias vinculantes. Entonces, aquí entramos a un juicio de proporcionalidad. Robert Alexis plantea un juicio ex ante, o sea, ex ante de resolver, al cual él llama juicio de proporcionalidad. ¿Por qué es importante? Porque aquí Robert Alexis plantea un racionalismo puro, un racionalismo que debe ventilar la actuación por parte del funcionario para argumentar. Hemos dicho que lo principal en estos temas es el argumento. Oye, usted puede argumentar indicando que si bien es cierto la ley contra el crimen organizado será inconstitucional, pero por un tema de ponderación tiene valor positiva porque la ley penal es una ley penal contrafáctica. Es decir, si no aplicamos el contrafáctico, entonces todo el mundo va a desobedecer la ley. Y la ley es contrafáctica, pues. Insisto, a esta hora son las 7:11. ¿Cuántos asesinatos hay? ¿Cuántos tráficos de drogas? Bueno, no voy a hablar. Tantos homicidios, etcétera, hay. La ley no lo puede prever, la norma tampoco. El derecho tampoco, pero sí lo regula. No lo podemos impedir, pero debemos regular esas conductas. Entonces, en esa línea es que ese juicio de proporcionalidad
va a centrarse en un juicio hipotético exhaustivo por parte del funcionario para decir, oye, ¿sabes qué? Esta norma ha sido vencida por esta regla. O esta ley fue vencida por esta regla específica con connotaciones de tipos abiertos. ¿Cuáles son? Lavado de activos. Decreto legislativo 1106, apartado 10. La pregunta es, ¿todos los tipos penales que están previstos en el artículo 10 del decreto legislativo 1106 será solamente lavado de activos? ¿O también puede caber otros que pueden producir capital ilícito? Claro, pues pueden caber otros. No solamente los que están tipificados ahí. Y para eso no se necesita hacer pues ningún Yacos, ningún Roxin, ¿no? Basta conocer los principios básicos, ¿no?, de la teoría del derecho para indicar de que si el legislador dice otros delitos que pueden traer consecuencias de capitales, podemos creer y pensar en otro delito, pero que tenga la base hermenéutica, conversión y transferencia, colocación e integración del dinero sucio. Esto ya va marcando en el campo del derecho positivo un contrafáctico, ¿no? Eso lo hemos visto en las primeras clases, no voy a repetir cuándo se da un contrafáctico. Alguien me dirá, profesor, pero de todo lo que usted ha hablado, ¿cuál será la conclusión? Y lo diría pues con bastante episteme, ¿no? Y la conclusión es más que esta, lo he anotado. Una regla puede ser subsumida por un principio y ser derrotada. Ya hemos dicho, el derecho a la prohibición a obtener la verdad a través de la tortura. Inclusive, esa institución está plasmada en las leyes, en los pactos internacionales que el Perú ha firmado. O sea, es una norma de carácter convencional, pero esta puede ser derrotada. Segundo, principalmente por los principios que resguardan la vida. La vida. Y cuando hablamos de vida, no solamente hablamos de vida humana, en el sentido, básicamente, de la existencia humana, respiración, traslado, locomoción, sino también de la vida espiritual, ¿no? El derecho, por ejemplo, a ir a un cine, como dije al comienzo, ¿no? El derecho a irse a cenar a un restaurante, ¿no? El derecho a que te protejan para que no te causen un robo, un asalto de tu camioneta que con tanto esfuerzo te lo has comprado, qué sé yo, ¿no? Entonces, lamentablemente, en países como el nuestro, porque ya lo hemos dicho también, no sé si lo he dicho acá, los escandinavos, por ejemplo, no tienen tanto ese problema, ¿no? Los países como Dinamarca, Suecia, etcétera, tienen un índice de, creo que acá también lo he dicho, de un índice delictual bien pobre. Y las cárceles, aunque parezcan mentiras, son la más moderna del mundo, pero no tienen clientes, están vacías. Entonces algo pasa, ¿no? Mientras que acá tenemos una superpoblación de cárceles y tenemos muchos clientes, ¿no? Hablo del punto de vista penitenciario. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? Algo pasa, algo está pasando. Entonces, alguien diría, oye, entonces lo que planteaba Robert Alexi es solamente para países como los nuestros, ¿no? La misma Alemania, la misma España, existe criminalidad, existe crimen. Y las leyes de crimen organizado vienen de Alemania. De ahí viene la base de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Procedente básicamente de Italia y de Colombia, ¿no? Que son los países que han tenido más esta clase de estaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Comentario, pregunta? ¿Comentario? Doctor, ¿me escucha? Sí, ya, te copio. Sí, aquí había apuntado. Son dos. Una es una pregunta y otra es sobre una aplicación de la clase que se ha realizado justamente en una audiencia que se realizó la semana pasada. La primera pregunta era
había señalado que los derechos constitucionales tienen como sustento normas positivizadas. En ese sentido, se entiende, ¿no?, que el artículo 2 de la Constitución está el catálogo de todos los derechos constitucionales. Mi pregunta va respecto al artículo 3, que es el bloque de constitucionalidad, donde se enuncian más derechos que no están en el catálogo del artículo 2, una suerte de números apertus de los derechos constitucionales. Estos no están positivizados, pero el artículo 3 los habilita para que, de acuerdo, ¿no?, al avance social, a los nuevos derechos que se van formando con el transcurso del tiempo y el pasar de la humanidad, puedan ser, tener ese rango de constitucionalidad. Entonces quería saber cuál sería el fundamento del artículo 3. Esa es la pregunta. Ahora, respecto a la clase que se está dando, justamente es cierto lo que usted ha mencionado sobre normas positivizadas. Hace 2 semanas hay un caso emblemático, que es el caso de Keiko, que es en control de acusación. La defensa había planteado que los verbos rectores del lavado de activos, la Fiscalía en su acusación había aumentado o incrementado acciones que no están en la ley de lavado de activos. Entre ellas, en su acusación estaba el término materialización / conversión. Entonces, esta observación se la hizo al juzgado porque materialización no es un verbo de lavado de activos, sí el de conversión. ¿Qué es lo que hizo el fiscal? Dijo que se basaba en este término sobre la base de la doctrina. El juez corrigió esto y le dijo que este término no está en la ley, no está tipificado, no es un término propio de un verbo rector de lavado de activos. Entonces, la solución que le dio el fiscal es entender el acto de conversión como materialización, no incluir un nuevo acto de lavado de activos que sería materialización, sino entender la materialización propia del acto de conversión. Entonces, justamente ahí yo noto que ahí se ejemplifica, ¿no?, que el término positivista es estar apegado a lo que dice la ley, no se puede modificar lo que está en el texto, en el tipo penal. Entonces, ahí yo veo un caso práctico que ya se ha dado, ¿no?, de la clase que se está realizando ahora. Eso quería... Gracias, pregunta, Jan. Sí, gracias, Jan, por tu participación siempre proclive a confeccionar y desarrollar mejor la clase y, bueno, abrir el panel de debate, ¿no?, porque de eso se trata. Efectivamente, cuando nos encontramos con tipos penales alternativos, cualquiera que sea el caso, ¿no?, cualquiera que sea el caso, lavado de activos, criminalidad organizada, etcétera, y los fiscales formalizan acusación sustancial, se entiende sustancial, no formal, porque si van a hacer una acusación formal, entonces yo recomendaría mejor que no lo hagan, ¿no?, porque no van a tener éxito, porque se les va a caer el caso, ¿no?, como el caso que está planteando Jan, ¿no? Entonces, una acusación sustancial parte en principio de una acusación alternativa, ¿no?, y facultativa, que en el desarrollo del proceso puede cambiar. Por eso que es alternativa. Así como cuando se formula una investigación preparatoria, la acusación también puede ser mixta y alternativa. No necesariamente tiene que ser por un solo delito, porque si vos no puedes probar el delito mayor, probarás todos los delitos menores. Pero no puedes tú pedir un delito mayor sobre el delito que has planteado, porque de una u otra manera está restringiendo el derecho a la defensa. Pero en el caso que está planteando ya es muy distinto. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la defensa técnica es utilizar un perogrullo del derecho, ¿no? O sea, un acto, yo no diría de obstrucción a la justicia, pero muy cercano a la obstrucción a la justicia. Porque aprovechándose de un error técnico del Ministerio Público, con todo respeto, de interpretar el tipo penal con otros contextos sustantivos, es decir, lo que se dice del sujeto, pues no, ¿cuál es? El contenido de la oración, el diálogo de la oración, el verbo rector, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es ese contenido de la oración? El contenido de la oración es
verbo, sujeto y predicado. 3, verbo, sujeto y predicado. Y ese verbo, sujeto y predicado usted lo puede cambiar en virtud del sujeto, pero no del verbo. Del verbo usted no lo puede cambiar. Estamos aplicando lenguaje puro. Estamos aplicando lo que nos enseña básicamente Luhmann, Habermas, y más adelante vamos a ver McCormick. Ese lenguaje puro de comunicación, Habermas, teoría de la comunicación 1 y 2, materiales que tienen que tener, nos enseña eso, que debemos tener bastante cuidado en el diálogo. Sujeto, verbo y predicado. En este caso, la defensa técnica está observando un perogrullo, o sea, está observando algo que ya se debe entender como forma de la interpretación. El verbo rector que utiliza el fiscal está errado desde el punto de vista positivizado, porque debe establecer todos los hechos referentes al tipo alternativo, no colocar un adverbio superior al verbo, porque eso puede traer como consecuencia lo que ya decía hace muchos años Gimbernat. Tiene derecho, tendrá vida la dogmática, ese material tan importante, no sé si lo hemos trabajado este ciclo acá con ustedes, sobre la vivencia de la dogmática penal, y justamente Gimbernat enseñaba ello, ¿no? Decía, uno de los problemas de la dogmática es de que estamos utilizando mal los verbos rectores. 1, 2, estamos utilizando mal el diagrama del tipo, ¿no? Y creemos que como ya hemos descubierto la pólvora, que es la tipicidad, y que ya está construida la teoría del delito, como alguien me comentó un día, no sé si aquí en otra aula, de que, profesor, pero ya la teoría del delito ya está construida. Pues que está construida, ¿no? ¿Usted ha resuelto el tema de la culpabilidad? ¿Usted ha resuelto el tema de los tipos penales de injusto personal? ¿Se ha resuelto el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Hay una construcción dogmática para fundamentar una responsabilidad penal de las personas jurídicas para penarlas? Es decir, para aplicarles 15 años, 20 años. ¿Se ha resuelto el problema de la tentativa idónea? Es de recibo la objeción del abogado, pero es traicionera. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y eso el juez no lo ha advertido. Cuando el fiscal formula acusación, los abogados tienen un plazo para objetarlas. Y ese plazo es por escrito, y se oraliza ante el juez. Pero sobre la acusación escrita, no sobre la discusión que haya en el debate. Y lo que dice ya nace a partir de una discusión que se va colocando en el debate. El juez tendría que haberla declarado no al lugar. Porque después de la acusación, después del plazo que tienen los abogados para resolverla, usted no puede introducir más otra oposición a la acusación, así sea dogmática, sea sustantiva, porque ya no habría derecho a la defensa e igualdad de armas, porque otra vez el expediente vuelve a ser calificado, otra vez el expediente vuelve a ser objetado. Y en este caso, por ejemplo, con todo respeto lo digo, no es mi idea atacar al Ministerio Público, pero sí hay un mal trabajo, hasta de foliado. Porque cuando se cita elementos de prueba no coincide. No es que esté mal hecha la acusación. Lo que está mal hecha es la redacción. Y parece que había un apuro, ¿no? Un apuro del Ministerio Público en, de una u otra manera, judicializar ese caso ya. Y entiendo ese apuro, ¿no? Porque también ya mucho tiempo tiene ese caso, ¿no? 4 años tendrá ya, más o menos, ¿no? Lo han devuelto para corregir hasta 3 veces. Hasta 3 veces, ¿no? Y yo creo que las correcciones no son sustanciales, ¿eh? No son sustanciales, porque el caso, de Fiscalía tiene un caso. La discusión va a ser si es que Keiko obtuvo ese dinero como persona jurídica, persona natural, o como persona jurídica, 1 o 2. Y queda claro que ese dinero que lo obtuvo no era cuando era funcionario público, era un sujeto activo, cualquier persona. La discusión va a ser ahí. Ahora, si habrá responsabilidad penal por lavado de activos, ahí está el problema. Por eso que yo pienso que es la desesperación. Respecto a la primera pregunta, es cierto.
Justamente hay un trabajo, voy a tratar de enviárselo, solamente, o sea, todos los trabajos que le voy a enviar a partir de ahora, Carla, van a ser para su mejor información, porque ya estamos a finales y ustedes tienen que estar concentrados en sus exposiciones, ¿no? Y ya las notas. Ya han hecho bastante trabajo de investigación y los felicito porque están muy bien sus trabajos. Estamos a puertas ya de finalizar el curso. Pero todos los materiales que yo le voy a entregar a Carlita van a ser para que ustedes complementen las clases. Entonces, la pregunta de Jan es cierto, y lo decía hace poco el profesor Neira, lo decía, ¿no? ¿Cómo entender esas normas de valor que aún no siendo positivizadas se tienen que reglamentar? Obviamente, ¿ahí qué aplicamos? Aplicamos la teoría monista de la norma. Es decir, oye, tú vas a interpretar una norma que no tiene todavía vida positivizada, pero ya nació. Alguien dirá, pero hay una contradicción. Si ya nació, entonces no tiene... Claro, ha nacido como norma, pero positivizada le falta un acto. ¿Cuál es el acto? La interpretación. Y sobre ello dice García Mao, oye, la Constitución y todas las normas de carácter constitucional se están llenando de normas metafísicas. Y la metafísica ya ingresó al derecho. Obvio, pues, todo es metafísica. Hasta el derecho a la vida es metafísica. El derecho a la libertad es metafísica, ¿no? Que nace a partir de la introducción al campo del derecho civil como protección civil, pero lo único que le da protección penal es el derecho penal, en base a la Constitución. Entonces, ahí ya lo que habría que hacer es, primero, esas normas, positivizarlas en la aplicación funcional de carácter administrativa, ¿no? Es decir, cada campo, cada ministerio, cada órgano que se va a encargar de positivizarla tiene que darle un contenido valorativo, ¿no? Y ese contenido valorativo tiene que ser hermenéutico, ¿eh? Para todo el derecho, no solamente para la comunidad normativa de la norma que aplica, por ejemplo, un derecho a la libre información, no, sino una comunidad normativa de todo el campo jurisdiccional. ¿Alguien más, por favor? Carlita, por favor, adelante. Doctor, buenas noches. Justamente hace un momento usted estaba hablando de la detención preliminar. La detención preliminar a lo largo de estos años se ha desnaturalizado una de sus características, se ha desnaturalizado en su aplicación, puesto que muchas veces lo que se ha querido lograr con una detención preliminar o el propósito de esta al momento de aplicar el asilo ha sido aprender al investigado para luego recién formalizar la investigación preparatoria y requerir eventualmente una prisión preventiva. Sin embargo, esta no es una de sus características, sino que lo que tiene como fin esta es actos de investigación en los cuales se requiere la presencia de una persona que está siendo investigada. Se tiene que tener en consideración que la restricción a la libertad es un derecho fundamental, entonces no se podría solamente imponer por razones que no estén fundamentadas, sino que eso tiene que ser proporcional y tiene que ser siempre y cuando existan suficientes elementos de convicción. Asimismo, eso ya se ha ido desarrollando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en cierta medida en el momento que desarrollan el caso Norin Catriman versus Chile, donde ciertamente eran ciertas características que debe tener una medida de detención. Y entonces, más o menos por ahí también darle un poco de encaje, ¿no? Que no solamente se puede aprender a una persona con motivos de que más adelante se le va a requerir una prisión preventiva, sino que ya desde esa forma se estaría desnaturalizando la característica de la medida de detención. Gracias, Carlita. Estás abriendo un debate que tiene que ver básicamente... Doctor, su micrófono está apagado, no se le escucha. Perdón, gracias, Carlita. Decía, estás aperturando un debate que ya lo inició Jan respecto a la interpretación de las normas de valor y la preponderación o la ponderación de normas, ¿no? Yo te preguntaría, y les preguntaría, ¿la norma del crimen organizado, la 30.077, es una norma general o norma especial, Carlita? Es una norma especial, doctor.
Obviamente, como norma especial, gracias Carla, está vulnerando un principio de frente a, primero, a obtener un medio de prueba sin compulsa, o sea, sin que exista coerción. ¿Estamos de acuerdo o no? Pues si no estamos de acuerdo, dime, no estamos de acuerdo y fundamentas, ¿eh? Y comenzamos a dialogar y todos dialogamos. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿fundamenta qué cosa? Una norma inconstitucional. Porque la obtención de medio de prueba no tiene que ser con coacción. Y ya, la misma disposición de detención preliminar ya es una coacción. Porque le intervienen a las 2, 3 de la mañana, cuando la persona está durmiendo. Lo intervienen sin haberlo notificado. ¿Pero por qué lo intervienen? ¿Cuál es el objeto de la intervención? ¿Cuál es el objeto de la detención preliminar? Distinta a la detención al pedido de prisión preventiva. ¿Cuál es la diferencia? Carla. La detención preliminar tiene con la finalidad de reunir elementos de comisión y aquí hacer la participación del investigado en diferentes diligencias que sean urgentes e inaplazables para conseguir así elementos que sustenten y se obtenga una teoría del caso fuerte, ¿no? Ya, respecto al núcleo central, las últimas son de recibo, o sea, inaplazables y urgentes, porque para reunir el elemento de prueba lo puedes hacer formalizando investigación preparatoria, pero la finalidad de una detención preliminar son reunir datos urgentes, inaplazables, que si usted no lo practica ahora, no lo va a practicar después. ¿Cómo se llaman eso? Pruebas o elementos de prueba de carácter constitutiva. Hasta ahí es de recibo lo que estamos conversando. Entonces, la pregunta es, en esa detención preliminar, es necesario, digo, en el momento que se detiene criminalmente una persona y se le hace saber su derecho de contar con un abogado, su derecho a guardar silencio y su derecho a conocer los cargos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero esa connotación de derechos, ¿son connotaciones de derechos formales o declarativos? La pregunta es para todos, ¿eh? ¿Formales o declarativos? Carlita. No, la última parte no la entendí bien, doctor. Repito, el derecho a guardar silencio, el derecho a contar con abogado, el derecho a conocer los cargos de detención preliminar, son o están dirigidos a la protección de derechos constitucionales constitutivos o declarativos, o sea, formales o procesales. Procesales. No, formales, o sea, constitutivos. Porque si fueran formales, entonces sí es obligatorio que esté presente el abogado. Eso sería en una medida de prisión preventiva. Ahí sí, es necesario que esté presente el abogado para que el abogado conozca los cargos y pueda defender a su cliente cuando es puesto a disposición, ya sea a través del Ministerio Público por una captura, o sea porque lo notificó. Y yo, de los casos que conozca, muy pocos son los que se han presentado a una prisión preventiva, ¿no? Generalmente son llevados a la fuerza porque son detenidos. Entonces, en esa línea, cuando se practica una detención preliminar, no es necesario que esté el abogado, porque es una ley especial. El indiciado puede o no firmar el acta. De repente, no voy a firmar hasta que venga mi abogado. Ese hecho de no firmar el acta en nada anula el acta de intervención, porque está con mandato judicial. Como usted dice, ¿no? La finalidad es recabar datos urgentes inaplazables. ¿Cuáles son? Computador, teléfonos, qué sé yo, documentales, expedientes, qué sé yo, que ya el fiscal tiene la notitia criminis. Porque el fiscal cuando va a hacer una detención preliminar no la va a hacer porque él cree, ¿no?, que tal o cual persona está inmersa en una criminalidad organizada. O el juez tampoco le va a dar la detención preliminar si es que no da los datos urgentes y no determina, ¿qué cosa? La fomus delicti comissi. ¿O usted cree que no hay fomus delicti comissi en una detención preliminar?
Carlita, ¿estás en el aire? Sí, doctor. O sea, los graves elementos de convicción, ¿o no los tiene el fiscal? Claro. Sí los tiene, güey, sí los tiene. Claro, Y ya si la los tiene, general- y la pregunta es, Carlita, la pregunta es, si los tiene, ¿por qué no formaliza investigación preparatoria y pide prisión preventiva? ¿Por qué no lo hace, si los tiene? Porque para solicitar una prisión preventiva ya se requiere de elementos que generen más convicción que de una detención preliminar. Una detención preliminar, ahí recién va a recabar los elementos que puede utilizar en una prisión preventiva. Ya, a eso voy. Mi pregunta es, ¿el fiscal cuando solicita al juez una prisión, una detención preliminar, no tiene ya una forma idiliti comici? Porque el juez lo primero que va a ver es si que hay apariencia de delito. O sea, el 268. Si no supera el 268, no le va a dar la detención preliminar. Le va a decir, oye, ¿sabe qué? Usted sigue investigando. ¿Eso es correcto o no? Claro. Exacto. Porque también se tiene que tener en consideración de que se estaría vulnerando un derecho primordial de una persona. No se le puede privar de su libertad así por así, sino que esto tiene que ser fundamentado. Exacto. Y tiene que ser proporcional. Exactamente. ¿Proporcional a qué? A investigar, no, porque el fiscal formalizando tiene 90 días, el tiempo que el fiscal crea conveniente para darse el tiempo de investigar. No, sino básicamente detener y obtener el o los elementos de prueba conducente y pertinente para pedir con éxito una prisión preventiva. Porque la idea es esa, ¿no? Nadie va a pedir una detención preliminar para investigar, para eso tienes el plazo formal. Pides una detención preliminar, pero lo que quieres es asegurar la presencia del indiciado para una posible prisión preventiva. Entonces, en esa línea, si se presenta el indiciado y no quiere declarar, no es el momento en que va a declarar, porque alguien me decía, profesor, pero yo he visto casos, me dice, de detención preliminar, en el cual el fiscal al final le toma la declaración al indiciado. Después, en el 8º, 9º día, cuando ya la va a poner a disposición del juzgado, le toma la declaración y todo apurado. Obvio, no va a ser al comienzo, pues, tiene que ser al final. Porque después de haber recabado toda la información, recién le va a tomar la declaración. Entonces la pregunta es, en esa declaración sí tiene que estar presente su abogado, pues, o un abogado de su elección, o un abogado que el Estado le ponga, porque no puede renunciar a una defensa. Aún renuncie, no puede renunciar a una defensa. Ahí tiene que estar un abogado que litigue, que esté asumiendo la constitucionalización de la inconstitucionalización de la intervención. ¿Cuál es, por ejemplo? El levantamiento del secreto de la comunicación, el levantamiento o el vacío de actas a través de lacrado, ¿no? Por ejemplo, el vaciar el contenido de la comunicación por WhatsApp que ha tenido o por la línea abierta, por la foto que le han mandado, todos en actas, y que el abogado esté viendo que si efectivamente está saliendo del celular incautado. Allí sí no se está vulnerando el derecho a la defensa, porque la ley reconoce la defensa tiene que estar presente, pero el abogado no puede decir después, como he visto casos, que presenta una apelación a la medida de que el juez le otorga la detención preliminar, indicando de que el fiscal, abusando de su función, ha pedido la detención de mi cliente, han ordenado su detención y no hay elemento de prueba que fundamente la detención. Generalmente cuando esto sube a sala la confirma, porque si hay elementos de prueba, de repente no son tan contundentes como para pedir exitosamente una prisión preventiva, pero de repente sí forma parte de una investigación compleja, ¿no? Porque a partir de ahí aparecen ¿quiénes? ¿Cuál es en realidad el motivo de una detención preliminar a 2, 3, 4, 5 personas? No es tanto buscar elementos conducentes, pertinentes, que no se puedan practicar, sino encontrar a los colaboradores eficaces. Es decir, a aquellos que quieren
contribuir dando datos de la organización. Por eso el fiscal pide 10 días, 8 o 9 días, para que el primer día que detienen, plantean el negocio, ¿no? Mira, a usted le van a imponer esta pena, pero tiene la posibilidad de colaborar. Usted colabora, ha pasado en casos cuellos blancos, ¿no? El primer colaborador fue el secretario del presidente de la Corte del Callao, él conocía todo el movimiento. Que no le dieron la colaboración es otra cosa. Después se la dieron al final, pero él pensó que dando datos lo iban a poner en libertad, y porque la esposa estaba en gestación y argumentó, y no, pues, ¿no? Los fiscales y los jueces son fríos, ¿no? Ahí no hay nada, pobrecito, ¿no? Ahí, la ley, lamentablemente. Quien se mete a soldado tiene que aprender, ¿no? Y quien está inmenso de una organización criminal sabe que en cualquier momento va a ser parte de una intervención, ¿no? Así como gana dinero excesivamente sin tener una razón moral, ¿no? Que es lo normal, ganarse el dinero, como se dice, con el sudor de la frente, o alegremente, como yo digo, ¿no? No hay por qué tampoco ese dicho de que gano el dinero sudando, ¿no? Gano el dinero disfrutando lo que hago en mi trabajo, ¿no? Usted como abogado, como fiscal, como juez, ¿no? Como obrero, como taxista, quien sea, ¿no? Hay que disfrutar, de eso se trata, ¿no? Si no disfrutamos, entonces de qué nadie tiene que hacer nada obligado, todo es porque lo quieres hacer. Entonces, en esa línea vamos encontrando de que efectivamente esta norma es inconstitucional, pero se constitucionaliza en orden a la aplicación de los principios y las reglas, ¿no? A una pregunta más. Gracias, Carlita, tu pregunta ha sido muy epistemológica. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Quién levantó la mano? Carmen, ¿no estás? Doctor, buenas noches. César, doctor. ¿Carla? Doctor, No, sí, Carlos César. ¿Carlos César? Sí. A ver, le copio, no lo veo a Carlos César. Doctor, buenas noches. Ah, ya te copié, disculpa, estás acá al fondo. Sí, Carlos, tu pregunta. Perdóname. ¿Tu pregunta o comentario? ¿Tu colaboración con la clase? ¿Me escucha, doctor? Sí, te copio. Ya. Sí, doctor, mire, respecto a lo que se ha estado manifestando, ¿no? A la naturaleza de la detención preliminar. Considero de que esta figura tiene como objetivo principal la coacción, doctor, ya que lo hemos visto en distintos casos de que se ha estado utilizando, legal o ilegalmente podría discutirse. Si está establecido en la norma, considero de que es legal, pero más para poder obtener mayores elementos de convicción objetivos, reales, ¿no? Que vayan a tener el éxito de una investigación, porque en el campo, pues, de la fiscalía, de la investigación, la situación es distinta, doctor. ¿Por qué lo digo? Es fácil decir, pues, que se están vulnerando derechos y todo ello, ¿no? De que tiene que estar bien fundamentado. Claro que sí, pero como usted mencionaba, ¿no? Esto, lo de la sexta amenaza mundial, el crimen organizado ha estado ganando espacio, y muchísimo, y la lucha de este crimen organizado con el Estado, con los gobiernos, ha sido, pues, muy, muy evidente. Y ante ello, o sea, considero de que la paz social y demás están por encima. Y es que si es que se tiene que vulnerar de alguna manera derechos como la libertad, la justicia, con normas como el que se mencionó, ¿no? El de crimen organizado, están bien justificados, porque los integrantes de estos aparatos de crimen no respetan la vida, no respetan la paz social, no respetan derechos fundamentales, menos constitucionales. Para ello es que los estados
han ido pues maquinando una serie de instrumentos jurídicos para poder combatirlos, como usted mencionaba, ¿no? La colaboración eficaz y demás. Y es que con la simple presunción se ha estado combatiendo. En la detención preliminar, doctor, esta figura ha permitido pues poder develar estas organizaciones criminales. Tenemos pues el caso de lavado de activos de Keiko Fujimori y todo ello. Usted recuerda de que utilizando esta herramienta se ha podido pues advertir de que en efecto no solamente era una persona o dos personas, era toda una maquinaria. Pero si es que hubiésemos ido con la lógica de respetar los derechos o no notificarlos, tener pues una investigación prolongada, yo creo que no se hubiese podido lograr, ¿no? De alguna manera se tiene que vulnerar algunos derechos con el objetivo de llegar a un fin que es la paz social, ¿no? El restablecimiento de un Estado constitucional de derecho. Legal, usted ya lo mencionó. La Constitución está por encima, pero si es que se tienen normas especiales que vayan o estén dirigidos a la restitución de esta paz social, por supuesto que están permitidos, porque de lo contrario llegaríamos a lo que se dice, ¿no? Al fiscal se le escapa pues la tortuga, y eso no es así. O sea, es una organización criminal, ellos tienen una lógica, tienen instrumentos, tienen cuestiones que están avanzadas fuera del marco legal. El fiscal, el juez, si es que no van acorde a estos avances delictuosos, va a fracasar. Eso es por una parte, doctor, y lo que mencionaban hace un momento, ¿no? sobre la interpretación de las normas, ¿no? Considero de que el excesivo formalismo o la interpretación de las normas, más que nada una cuestión tal vez ortográfica, lo único que llevan, doctor, es a la dilación, al entorpecimiento de la investigación con otros fines políticos. ¿Y a dónde voy, doctor? ¿Recuerda usted hace unos años cuando un presidente en su proceso constitucional mencionaba la denegación fáctica de la confianza? El término fáctico no existía, fue un agregado que el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció, lo recogió y asumió como propio, ¿no? Como suyo. Y es que a eso debe entenderse, a eso debe apuntar, una cuestión más sustancial. Eso que en los procesos penales, judiciales, se ha extremizado. Esa es una posición que no es malo, pero lo excesivo es dañino, creo yo. Gracias, Carlos. Es totalmente de recibo tus argumentos y tu colaboración. Carlita, Carmen, por favor, a partir de ahora tomen fotos, porfa, para que quede la... Sí, ha tomado, doctor, ya le envié a su WhatsApp también algunas fotos. Ya, por favor, tomen algunas más. Bien, lo que dice Carlos es cierto. Es de recibo indicar que las herramientas del derecho penal y procesal comunes poco o nada nos sirven para combatir el crimen organizado. Ya lo ha dicho Carlos, ya lo ha dicho Carla. Y seguramente cualquiera de ustedes, salvo que citan seguidor de Luigi Ferraioli, y este es el momento que lo sustente, y que me digan, no, son leyes draconianas, son inconstitucionales, y yo le diría, puedo estar de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con los derechos supraindividuales de la ciudadanía que están en riesgo? Por proteger el derecho de uno o dos o tres sujetos activos del delito. Entonces, las herramientas de los conceptos categoriales del derecho penal, sustantivo y procesal no alcanzan para combatir el crimen organizado, no alcanzan. Primero porque si usted cita a un investigado por tal o X delito, lo primero que va a hacer es buscar un abogado. Y de acuerdo
a la actividad criminal que despliega, contratará un buen estudio de abogados, donde no solamente es un abogado, sino varios abogados, que inclusive estudian el caso, llaman a los testigos y le dicen lo que los testigos tienen que decir para cambiar el objeto de investigación. Entonces aquí Blanco Cordero nos dice, oye, cuidado, esta es una zona gris, cuidado. Esta es una zona gris del delito de lavado de activos, porque usted también ahí, con una actitud de esa naturaleza, el abogado se está convirtiendo en un cómplice del delito de lavado, porque le está enseñando a obstruir la labor de la justicia. Entonces el fiscal, naturalísticamente, con esta norma, le permite, inclusive con la norma de la pérdida de dominio, también permite hacer embargos sobre bienes que sospecha usted que provienen del narcotráfico aún, o de cualquier delito de crimen organizado, aún el tenedor de ese bien no está investigado. Porque la carga de la prueba acá se invierte. El investigado, el citado para la audiencia de pérdida de dominio, hoy va a perder su propiedad de inmueble, va a perder su propiedad vehicular, tiene que sustentar que su compra es lícita y tiene que probar cómo lo compró. Si no lo prueba, pierde el dominio del bien. Entonces aquí encontramos que frente a estas normas, algunos han llamado normas draconianas, afectan el derecho constitucional. ¿Lo afectan? Sí lo afectan. Naturalísticamente, sí lo afectan. Pero pondere, pues, pondere. Gregorio, por favor, tiene la palabra, tu opinación. Doctor, antes de mí está mi colega Carla del Carmen. Carlita, ¿tienes tu opinación? Sí, doctor. Dos puntos. Primero, respecto justamente a la ley de extinción de dominio, el decreto legislativo 1373, justamente en uno de sus artículos señala que esa ley es retrospectiva. Entonces, eso también es un punto importante y de gran relevancia en con esta norma. Y aún más que está desligada totalmente a lo que se realizaba anteriormente con la ley anterior, que estaba supeditada a lo que pasaba con el proceso penal. Sin embargo, ahora ya no, sino que es autónoma de otros procesos, por lo tanto se puede interponer medidas cautelares y ya tendrá pues que intervenir, en este caso se me pasó el nombre, tendrá que determinar si, sobre todo presentar pruebas de que sus bienes son lícitos. Y esto bajo lo que dice la Constitución, que lo que protege es el bien adquirido ilícitamente. Entonces la Constitución no protege un bien pues que ha sido adquirido que vengan de bienes ilícitos, de trabajos ilícitos, ¿no? Y sobre todo que también acá se pueden interponer medidas cautelares, que eso es una gran es relevante en este proceso. Y otra cosita, doctor, del grupo número 6 ya estamos completos todos para poder empezar con nuestra exposición. Ok, gracias Carlita. Bien, vamos a terminar, faltan 5 minutos la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta? Creo que Gregorio. Sí, doctor, sino que con relación a la detención preliminar solo quería dar mi punto de vista, que si bien es cierto, en mi punto de vista es una excepción, pero creo que en la actualidad se está tomando como una regla, ¿no? Que es el caso que para delitos, digámoslo así, de bagatela o que cumplen solo con los requisitos mínimos de los 4 años y otros requisitos mínimos, se está solicitando la detención preliminar. Incluso se ha visto un caso de un hurto de una gallina que se ha dado en este tema de una prisión preventiva. Entonces, si bien es cierto en delitos graves como en caso de lo que son crimen organizado y otros delitos que son de gravedad, sirve estos mecanismos, pero no, en mi opinión, no serviría
de que se haga esta excepción una regla, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Gracias. Muy buen tu aporte, Gregorio, excelente tu aporte, porque es cierto, tampoco podemos, por más que exista la norma, aplicarla. ¿Y esto por qué? Porque también el Ministerio Público debe tener bien claro lo que son los principios y reglas de Robert Alexi y los planteamientos posteriores de Working y de Habermas, ¿no? ¿Qué nos dicen ellos? De que el espacio del crimen organizado es un espacio sociológico. Entonces, el aspecto fenomenológico de las herramientas a aplicar está diseñado a un tipo distinto de criminalidad. Y obviamente robar un pato, una gallina, matar a una persona, así que no hay sicariato, de repente una pelea así, una reyerta, qué sé yo, una estafa, por más que sean 2 o más personas, ¿no? A través de la mal llamada organización, porque bueno, organización lo hemos encontrado hasta en 7 tipos penales, ¿no? Pero la verdadera organización es la organización criminal, lo otro es una agrupación nada más. Entonces, habría que distinguir lo que dice Gregorio, es cierto, o sea, distinguir que esta norma está dado desde el punto de vista fenomenológico para aspectos sociológicos y de ambiente criminológico de mayor gravedad. Es decir, una lucha contra las reglas tradicionales que nos da el derecho procesal y el derecho penal, porque nos dificulta una investigación. Pero en el caso, por ejemplo, que nos plantea Gregorio, ¿qué cosa dificulta una investigación en alguien que robó un pato? Con todo respeto a la ley. Es una investigación muy simple, ¿no? Y en casos de delitos de esta naturaleza, generalmente son en flagrancia. No, se detiene a la persona en el momento de la comisión delictiva, se pone a disposición fiscal y al juez. No es el caso, ¿no? Esta norma, o las normas de principios y reglas para poder elegir la premisa mayor, que es la elección de la premisa mayor de la investigación, en el caso de investigaciones penales, reglas, mandatos o principios, tiene que ir en virtud de la fenomenología, de las circunstancias, del hecho delictivo, el crimen. Y hay una infinidad de tipologías, ¿no?, del crimen organizado, estándar, jerarquizado, organizaciones horizontales, etc. O sea, tienen que cumplir ese rigor. De lo contrario, lo que dice Gregorio es cierto, habría un abuso y la idea no es esa, ¿no? La idea es utilizar y no tampoco hacer toda una norma muy buena que nos ha dado el legislador para luchar contra la corrupción, para luchar contra el crimen blanco y el crimen urbano, malgastarlo y dejarlo en desuso por una mala práctica fiscal. Bien, jóvenes, siendo las 20 horas, ¿alguna pregunta para finalizar el curso y pasar a las posiciones? Ninguna. Listo, entonces en 5 minutos arrancamos con el grupo 6. Grupo 6. 5 minutos, Carla. Ya, doctor, está bien. Ok.